Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, al igual que en RPC Televisión en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 13 de marzo del año 2023. Muy bien, en materia internacional, lo más importante, por supuesto, la crisis que ha ocasionado la quiebra del Silicon Valley Bank. Este era un banco muy importante, que además era el banco de las startups en Estados Unidos y que ha colapsado abruptamente. El fin de semana la Reserva Federal tomó medidas para garantizarle a los depositantes de este banco sus fondos. El efecto ya se hace sentir en Europa, en donde varios bancos europeos han recibido el impacto con bajas en las cotizaciones de sus acciones, específicamente el Credit Suisse bajó un 14%, no solo afectado por la crisis del Silicon Valley Bank, sino también por resultados propios malos. El presidente Joe Biden en un comunicado anunció que exigirá responsabilidades legales a los responsables, valga la redundancia, de la quiebra del Silicon Valley Bank. Y también se anunció que habrá fondos de rescate para una segunda institución, el Signature Bank, ya que debe evitarse a toda costa una corrida de los depositantes. Hay analistas financieros que dicen que es complicada la situación y todo parece indicar que el tema tiene que ver con lo atractivo que está resultando la inversión en ciertos papeles, en ciertos bonos, más atractivo que los depósitos bancarios, y por eso los depositantes están retirando fondos de los bancos para invertirlos en este tipo de papeles. Vamos a ver cómo termina esto. Lo cierto es que la sombra de una crisis como la del 2008, que fue por otras causas, se ha dejado sentir. Bueno, hoy que el Papa Francisco cumple 10 años de haber sido elegido como sumo pontífice, un día como hoy de hace 10 años, del año 2013, pues se conoció que el dictador Daniel Ortega, luego de las declaraciones, recuerdan que el viernes les recomendamos la entrevista que le hizo el dueño de Infobae al Papa Francisco en el Vaticano, en donde, entre otras cosas, dijo que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo era grosera, hitleriana y en término argentino, guaranga. Pues la reacción del dictador Ortega fue suspender las relaciones entre Nicaragua y el Vaticano. Recordemos que esa reacción del Papa se dio luego de que Haddad, el dueño de Infobae, le preguntara sobre la designación o la calificación que hizo Daniel Ortega de que la Iglesia y los papas eran una mafia. Entonces el Papa le respondió con esa calificación del régimen de Daniel Ortega, que ciertamente es una dictadura grosera. No creo que nadie pueda discutir con fundamento que se trata de una dictadura grosera, una dictadura que no solo encarcela a los candidatos opositores antes de unas elecciones, a todos, sino que además luego destierra a 222 nicaragüenses, entre ellos varios nicaragüenses que tienen lustre en materia internacional, como Cristiana Chamorro, como Carlos Fernando Chamorro, como el propio Sergio Ramírez. Entonces, la calificación que hizo el Papa solamente ratifica lo que todo el mundo de alguna manera comparte. Casi todo el mundo, tengo que decirlo. Por último, las batallas por la ciudad de Bakhmut en Ucrania siguen de manera encarnizada. Se ha conocido durante el fin de semana por parte de los voceros del gobierno ucraniano, incluso el propio presidente Volodymyr Zelensky, que las fuerzas ucranianas resisten ferozmente y han eliminado, dado de baja por lo menos a 1.100 soldados rusos y causado heridas graves a 1.500 militares invasores, como los describió el presidente Zelensky. Esas heridas de los 1.500 son para sacarlos de circulación, no los matan, pero los dejan heridos e inhabilitados para seguir combatiendo. El ejército de mercenarios Wagner, grupo Wagner, contratado por Putin y por Rusia, está sufriendo estas
con estas consecuencias y efectivamente los propios dirigentes del ejército Wagner reconocen que los ucranianos están defendiendo cada metro de su territorio. Eso revela pues el nivel de confrontación y es muy diciente que de un lado sean mercenarios contratados, muchos de ellos ni siquiera son rusos, sino que son extranjeros, y del otro lado es el ejército ucraniano defendiendo su territorio. Eso podría ser el anticipo de las condiciones finales que, según analistas chinos, consultados por diferentes medios, han vaticinado que este conflicto podría estar terminando entre junio y julio de este año, en la temporada de verano. Vamos a ver si eso resulta cierto. Muy bien, lo que sí resultó cierto, Atenógenes, fue el acercamiento ya oficializado, el comunicado oficializado Popular. por el Partido Popular, con un comunicado que firma su presidente Daniel Brea Clavel y su secretario general Cirilo Salas. Hasta hace poco eran contendientes internos dentro del Partido Popular. Ya no. Ahora se pusieron de acuerdo para apoyar la candidatura presidencial de Martín Torrijos. Entre el anuncio del expresidente Torrijos, el comunicado del Partido Popular, ya es innegable que el Partido Popular va a apoyar al señor Martín Torrijos. Sería ese vehículo político que él mismo definió para poder presentarse en las elecciones del 2024 sin mucha resistencia, y que le permitiría, ojo, por el momento en que lo estaría haciendo, realizar o concretar alianzas antes del mes de septiembre. Creo que esa es un poco la estrategia que lleva adelante, ¿no? Y el Partido Popular, como no tiene el número mínimo que hace obligatorio realizar primarias presidenciales, que es 100.000 adherentes. Es un vehículo político óptimo, si te pones a ver, ¿no? Y además es el número 2 en la papeleta presidencial. Después del PRD viene el Partido Popular. Y te coloca en las elecciones presidenciales del 2024. O sea, esa es una realidad y que sí es un tema de estrategia política y estrategia política a otro nivel, ¿no? O sea, encontrar el vehículo. Sea que le guste a un grupo o no le guste, que sea ese el vehículo político, es la opción que tiene para llegar a las elecciones presidenciales del 2024. Esa es la opción. En el pasado lo han utilizado otros candidatos, con éxito en algunos casos. Bueno, el propio Martín Torrijos. Exactamente. En el 2004, anteriormente Alberto Vallarino en 1999. El propio Guillermo Endara en las del 89, que utilizó el vehículo político que había sido arrebatado en ese momento, que era el Partido Panameñista, se lo quitaron y él utilizó entonces casualmente el vehículo de la democracia cristiana. La democracia cristiana. Así es. Sí. O sea, hay historia política en ese tipo de... Guillermo Endara después trató de utilizarlo, después del 89 pues no le resultó, pero en la del 89 sí le resultó, la opción fue válida, ¿no? Realmente, si te pones a hacer el análisis desde la recuperación de la democracia para acá, la única vez que el Partido Demócrata Cristiano, ahora Partido Popular, ha llevado candidato propio ha sido en el año 94 con el difunto Eddie Vallarino. Totalmente, es cierto. Panamá volverá a sonreír. Sí, así es. Y no le fue muy bien en esa elección. No sonrió mucho, pero... Y así es. Y bueno, de ahí en adelante siempre ha abanderado candidatos de otras banderas políticas. En algunos casos con éxito, ha llegado al gobierno, en otros casos pues ha permanecido en oposición. Así que eso está por definirse. Ahora, muy interesante me pareció, y sería bueno traerlo para preguntarle acá, la posición de Ricardo Lombana. ¿Recuerdas que a Martín Torrijos le preguntamos si estaría dispuesto a conversar con Lombana y Torrijos no descartó esa posibilidad? Lombana sí la descartó de plano, incluso dijo que se trataba de una trampa política urdida por el PRD. Mira, es más, esta semana debemos traer a Lombana, es cierto, porque lo que plantea Ricardo Lombana es interesante. Dice, tengan cuidado, porque hay tres candidatos del PRD, tengan cuidado. Y yo creo que sí es cierto, en un análisis profundo nos daríamos cuenta, si Martín Torrijos es candidato por el PP, el que salga por el Partido Revolucionario Democrático sería un segundo candidato. Y eventualmente, si Zulay Rodríguez mantiene su candidatura sería un tercer candidato. Por la libre postulación, sería una tercera. Porque es que Zulay Rodríguez está liderando la candidatura presidencial por la libre postulación. Y lo está liderando por una amplia, o sea, 3 veces la cantidad de firmas necesarias para conseguir una postulación presidencial. Es lo que tiene en este momento en el récord Zulay Rodríguez. Cuando los cierres de firmas terminan en el mes de julio, estamos en el mes de marzo. O sea, a menos de 3 meses, ella lidera
por 3 la cantidad de firmas necesarias, más de 100.000 ya tiene. En una segunda posición, con creo que 10.000 firmas abajo, está el señor Melitón Arrocha y de tercero está entonces el señor Francisco Carreira. Ese es el 1, 2 y 3 de la libre postulación. Entonces lo que plantea Ricardo Lombana es cuidado, porque tendrías el PRD, un candidato oficial, que es del partido y es producto de las primarias, Martín Torrijos, expresidente de la República, y también miembro del PRD, porque él no ha renunciado al PRD ni va a renunciar, pero se va a candidatizar a la presidencia por el Partido Popular, y Zulay Rodríguez, que también es miembro del PRD, pero candidatizada por la libre postulación. Un escenario, realmente un escenario único en cuanto a la historia reciente, o sea, un mismo partido liderando 3 candidaturas presidenciales. Lo que dice Ricardo Lombana es real. Sí, es no, real. sin duda, si eso se mantiene así, Sí. es real que va a haber 3 candidatos en diferentes casillas, y no en alianza con el PRD, Exacto. que son miembros del PRD. Pero de ahí a que sea una trampa urdida por el PRD es donde yo creo que hay que espacio para discutir y debatir, ¿no? Obviamente, pero Porque uno no se pone trampas a uno mismo. Claro, claro. Entonces, sí. No hay una teoría de conspiración detrás, me parece a mí. O sea, no es que ellos se pusieron de acuerdo por diferentes razones, terminaron cada uno en su banda, pero el fondo sí es real, Guido. Sí, o sea, sí, los sí. 3 son miembros. Ahora, del hay que ver PRD. cómo termina la situación cuando esté la papeleta conformada, porque todavía hay que ver, o sea, Zulay encabeza, pero hay quienes dicen que Zulay puede ser el plan B de otra fórmula. Entonces uno nunca sabe, ¿no? Siempre se puede declinar. Ya ha sucedido claro, en el pasado claro, que claro, candidatos por claro. la libre postulación declinan. Claro. Entonces hay que esperar que esté la Si en papeleta todo armada. caso alguno de los 3 declina, creo que entonces sería... Viene el siguiente, Claro, según el la ley siguiente electoral, que haya pasado el límite. que haya claro. obtenido el límite. Que en este Sí. caso es Eduardo Quirós, que está de cuarto. Sería Eduardo Quirós. Uno de los 3 principales Y declinados. si 2 de los principales, porque Melitón Arrocha es panameñista. Bueno, también. entonces si son 2, entonces sería el que viene después de Melitón. Sería hasta ahora Maribel Gordón, Maribel Gordón. ¿no? Que Exactamente. Maribel Gordón que le está pisando los talones a Eduardo Quirós. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno. Entonces ahí tenemos un menú de realidades políticas en la libre postulación que dependiendo también de las circunstancias pudiese definir una realidad en el 2024, que comienza ya a dibujarse de una manera muy diferente. Y comienza a dibujarse porque también, Guido, aparecen las denuncias de compromisos políticos. Comienza una guerra interna dentro del Partido Revolucionario Democrático y hablamos del que va a ir a primarias ahora en junio específicamente. Porque lo vimos la semana pasada cuando la directora, bueno, hasta la semana pasada, directora del INAMU, Nelis Herrera, hizo público a través de un audio que circuló su inconformidad porque dice que estaban presionándola a lo interno. Ella renuncia a la posición y resulta que parte de la renuncia gira en torno al hecho que había presiones internas porque dice que ella no está apoyando la candidatura del señor José Gabriel Carrizo. Es más, este caso va a llegar hoy a la Asamblea, tengo entendido, Guido, porque hay una conferencia de prensa que está convocando la diputada Kaira Harding. Correcto. Y en donde ella debiese estar presentando esa denuncia específicamente. Entiendo que Kaira Harding, y debo suponer que Nelis Herrera también, porque ellas son muy cercanas, están apoyando la candidatura o la precandidatura de Cristiano Adames. Pienso que es por ahí. ¿No? Entonces, por ahí. Pero el presidente Cortizo reaccionó a estas denuncias en Colón y negó categóricamente que en su gobierno se esté persiguiendo políticamente a nadie. Entonces, no sabemos quién tiene la razón. Lo cierto es que la señora Nelis Herrera dejó un memo pidiéndole disculpas al personal del INAMU por las amenazas recibidas. Y quedó todo por escrito ahí en pantalla. Por el secretario general. Entonces, yo no sé, habría que ver, vamos a ver la conferencia de prensa en la Asamblea de hoy qué pasa, pero bueno, eso es parte de la dinámica de la politiquería criolla, ¿no? Parte de la dinámica de la politiquería criolla. Y encima de eso vemos que esta semana, Guido, también hay elecciones de convencionales en el partido Cambio Democrático. Así el 19. Un face Domingo. to face, como se dice, entre Yanivel Ábrego y Ana Giselle Rosas. Y ahora, no sé si viste la denuncia que está en la prensa, por cierto, que
se están haciendo, bueno, que a través de la alcaldía de Capira se están destinando $400.000 para donaciones. Eso me llama la atención, porque El ¿cómo mal es que ejemplo, un alcalde... el mal ejemplo pique y se extiende. No, pero aclárame algo. Eso ¿Cómo no. un alcalde está recibiendo $400.000 para donación en medio de la campaña de un partido político de oposición? Eso solamente pasa en Panamá. Y con el, Solo pasa en Panamá. Y con el visto bueno Sí. y refrendo del Contralor, que según el Contralor, en esta administración no ha habido casos de corrupción. ¿Cómo pasó? Hombre. O sea, ¿eso cómo pasó? O sea, ¿cómo el Estado le da a la oposición? Bueno, son cosas que pasan en Panamá. Y la Fiscalía General Electoral... Bien, gracias. ¿Y usted? Grillitos, cric, 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 cric. $400.000 para donaciones. Imagínate, eso pasó por la Autoridad Nacional de Descentralización. Sí. Primero, pasó por la Contraloría, pero ahí están asignados los $400.000 en medio de esa campaña. Este alcalde, recordemos, este alcalde de Capira ya fue señalado en el pasado, y esto incluso ha generado actuaciones judiciales, porque figuraba, cuando había el doble salario, como chofer de la diputada Yanivel Ábrego, porque es primo de la diputada Yanivel Ábrego, entiendo que es el mismo caso, en la asamblea. Sí, en la asamblea. Y entonces su defensa es que él estaba hace 12 años ahí. Entonces, y que ahí fue donde dijo la famosa frase que me atacan por ser pobre, por ser la hija del pescador, etcétera, etcétera, que eso ha terminado hasta con... Pero sí dice que es familia de ella. Sí, entiendo que es primo de ella, sí. Y devengaba en la asamblea $3.000 como conductor, pero es el alcalde de Capira, ejerce como alcalde de Capira. Entonces, ahí hay una situación que en cualquier país medianamente civilizado tendría que haber sido corregida hace rato. Me aclaran aquí, la conferencia de prensa de la diputada Kaira Harding, refiriéndose al tema del Ministerio de la Mujer, en donde va a estar acompañada de la licenciada Nelly Herrera, exdirectora del Instituto Nacional de la Mujer. Aquí sí que sabemos para qué es. Eso no es sobre el Ministerio de la Mujer, es sobre lo que pasó con Nelly Herrera. Seguramente desmentirán al presidente. Bueno, va a ser en el Salón Esmeralda del Hotel de Panamá a las 10 de la mañana. No será ni la primera ni la última vez que desmientan al presidente. Y esto se está poniendo color de hormiga. Bueno. Sobre todo estas denuncias. Y me llegó otra más, mira esto. Esto fue una jornada de vacunación en el corregimiento de Playa Leona. Actividad con fondos del MINSA, y habían toldas del diputado Roberto Ayala. Y el Tribunal Electoral, bien, gracias a usted. La Fiscalía General Electoral, si la ven, bien, me la saludan, como decía el otro. Ahí está. Entonces, es que supuestamente estamos en veda, ¿no? No, estamos en veda, pero además no se pueden utilizar actividades del Estado, si esto es una vacunación, del MINSA, para promover políticamente a nadie. Exacto, está terminantemente prohibido, hasta donde tengo entendido. Sí, y eso incluye, por supuesto. No me digan que no, porque la ley incluye a los electos, a los puestos por elección, a los funcionarios electos. Sí, claro. Así que, claro, me dirá, bueno, pero es que nada más ahí dice Roberto Ayala, no voten por Roberto Ayala, pero es que Roberto Ayala, ¿quién es? No, sí, no. Es diputado. Y los colores. Es diputado. Los colores de quién son. Lo pone en grande en una tolda y encima es una feria de salud del Ministerio de Salud en el área de Playa Leona. Eso se llama utilizar los recursos del Estado veladamente para hacer campaña política. No, y mira está prohibido en la ley. Mira, va más allá. Si sumamos todo, ahí están los carros de supuesto uso oficial en medio de la actividad. Ahí está, porque es una actividad del MINSA. Entonces, ¿cómo se separan las cosas? ¿Es una actividad política o es una actividad del Ministerio de Salud? Y viene entonces el debate. Fiscalía Electoral, atención, creo que todo eso caso hay que investigarlo, pienso yo. Debería abrirse una investigación de oficio. Ay, debería, pero bueno. Tenemos una pausa, está con nosotros el presidente del partido panameñista, José Isabel Blandón, que por cierto también ahora cambiaron la fecha de las elecciones primarias del panameñismo. Dice que ahora van a ser en julio. Vamos a conversar con el licenciado José Isabel Blandón acerca de este tema, cuáles fueron las decisiones que se tomaron este fin de semana en este partido y hablaremos acerca del futuro del panameñismo. Ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder, nos acompaña el presidente del partido panameñista, José Isabel Blandón, y hay muchos temas que conversar con él. El primero es el tema de las primarias, cambiaron de fecha las primarias del partido panameñista. Vimos que este fin de semana se tomó la decisión, señor Blandón. ¿Por qué el cambio de fecha?
Bueno, la Están fecha... preparándose por una alianza, tienen información que nosotros no tenemos. No, la fecha original era 16 de julio. Decidimos cambiar a 23 de julio por un tema meramente práctico. El CD cambió su primaria para el 9 de julio. Y si nosotros teníamos la nuestra el 16, el cierre de campaña de nosotros iba a coincidir con la elección del CD. O sea, íbamos a matar una noticia con la otra. Entonces, nosotros decidimos, para facilitar a ustedes, para que puedan cubrir bien el cierre de campaña Pero eso implica una eh, coordinación interpartidaria, se me antoja, ¿o no? No tanto como coordinación, porque nosotros no sabemos que iban a poner el 9 cuando nosotros pusimos 16. Ya. Cuando nosotros pusimos 16 de julio, la primaria del CD era 18 de junio. Era la fecha que ellos habían anunciado. Entonces, ellos luego cambiaron a 9 de julio y nosotros simplemente dijimos, bueno, para que no tengamos nosotros haciendo el cierre de campaña el día que ellos están haciendo su elección, vamos a atrasarla una semana más. Así nuestro cierre de campaña será el domingo 16 de julio, cuando ya la primaria del CD ha pasado, ¿no? Es simplemente ese tema. Oiga, el presidente, el expresidente Martín Torrijos anunció pues ya públicamente en un comunicado difundido a través de video en sus redes sociales y demás, y ya en los medios ha estado asistiendo, vino aquí a Cuarto Poder, ha estado en otros medios, y usted reaccionó diciendo que no se descarta un entendimiento en torno a que él participe como candidato, pero usted dijo que siempre que haya el desprendimiento y Sí, es que bueno, el interés de un propósito nacional. sí, yo creo que hay que dejar claro cuál es la posición del Partido Panameñista. Lo primero que todo, lo que vemos y nos parece evidente es que hay una profunda división a lo interno del partido en gobierno. El PRD va a una primaria en la que se va a enfrentar el vicepresidente de la República contra el presidente de la Asamblea, contra el exsecretario general de ese partido, y no ha empezado formalmente la campaña y ya se están dando con todo entre ellos. Creo que evidentemente de esa primaria no va a salir un partido unido, pero no es solamente eso. Tú tienes a una de las diputadas más vocales del PRD corriendo por la libre y tienes luego ahora el expresidente Martín Torrijos diciendo voy a correr no en el PRD sino en otro partido. Así que es evidente que ese 33% del PRD está fraccionado en estos momentos. ¿Y qué va a representar el PRD, el que está en gobierno? ¿Qué va a representar Martín Torrijos? ¿Y qué va a representar Zulay Rodríguez? Está por verse en las próximas elecciones. Nosotros dijimos, y lo mantenemos, que yo creo que es importante sentarse a conversar. No veo, y lo digo con claridad, no veo a Martín Torrijos como el candidato presidencial de la coalición que llevamos ya meses trabajando, pero sí podría verlo en algún momento como parte de esa coalición, tanto a él como al Partido Popular, porque es lo que eso mismo le iba a preguntar. Responsable. Irresponsable sería que sigamos fragmentando las fuerzas de oposición para abrirle el camino a una minoría pero la más grande de la minoría que representaría un gran peligro. Eso mismo le iba a preguntar, porque ya el Partido Popular como que ve con buenos ojos la postulación del señor Martín Torrijos, por lo menos el comunicado que se dio a conocer. Y el Partido Popular iba a ser parte de esa alianza de oposición, entonces ya el Partido Popular tendría un candidato presidencial. No sé si enreda las cosas dentro de la alianza o... No, mira, los partidos que hemos estado conversando en firme sobre la posibilidad de conformar una alianza o coalición somos el Panameñismo, Cambio Democrático y País. Nosotros hemos tenido... O sea, no ha sido parte del Partido Popular de esas conversaciones. Ellos han sido parte de otras conversaciones donde se les ha invitado. Sí, Guido, aquí dijo el señor Brea que sí había sido parte de esas conversaciones, o yo me equivoco, yo creo que escuché decir eso. Hay dos niveles de conversaciones aquí que nos hemos sentado a ver postulaciones a que una vez pasados los procesos internos de los partidos, en agosto nos podamos sentar y que digamos que hay un compromiso, una intención en firme de sentarse a concretar una alianza, Panameñismo, CD y País.
Nosotros hemos tenido reuniones con otros partidos a los que se les ha invitado, entiéndase Partido Popular Ajá. y Partido Alianza, Pero que no son parte de... pero que no son parte de esta conversación más en firme, donde también los hemos invitado a ser parte de esa conversación, pero a la que no se han incorporado en ningún momento formalmente, porque digamos que nosotros nos reuníamos con el Partido Popular y el Partido Popular al día siguiente se reunía con Martinelli, por ejemplo, y después se reunió con Martín, entonces nosotros Ahora que me entendíamos menciona- que ellos están evaluando opciones. Ahora que me menciona el señor Martinelli, esa alianza en la que, por lo que usted nos está confirmando en este momento, si se mantendría con el Partido Cambio Democrático, ¿sería con el Partido Cambio Democrático de Rómulo o no importa si esté Rómulo o no esté Rómulo en el Partido Cambio Democrático? Porque es que este fin de semana pueden definirse muchas cosas en Cambio Democrático y puede voltearse la tortilla y de repente, y para nadie es un secreto, que una de las candidatas en las internas de este fin de semana del Frente de la Mujer, Yanibel Ábrego, está paseándose por todo el país al lado de Ricardo Martinelli y ha dicho que quiere que Ricardo Martinelli regrese a Cambio Democrático. ¿Eso variaría esas conversaciones de esta alianza de oposición si el señor Martinelli entra en esa ecuación o no? Por supuesto que variaría. Las conversaciones que hemos tenido nosotros es con el actual presidente del Partido Cambio Democrático, Rómulo Rux, y reitero, hay una firme convicción de que si superados todos los procesos internos, nosotros nos podamos sentar en agosto o septiembre para concretar una Pero alianza. entonces esa fue la razón por la que Sí. cambiaron la fecha de las primarias, ¿no? No. La corrieron. No. Por cualquier cosa. No, en Para no coincidirla. No, en absoluto, Atenógenes, reitero. Nosotros siempre planteamos hacer nuestras primarias de último. ¿Me explico? Una semana no cambia en absoluto el calendario nuestro. Pero lo que sí Ese, cambiaría, ajá. pero lo que sí cambiaría, por lo que usted acaba de decir, es quién terminaría liderando. Dependiendo esa del sesión de resultado Cambio Bueno, pero es Democrático. que, sí, por de la supuesto. convención bueno, de- y por eso... de este domingo. Por eso, Claro, cosas, ¿no? la convención, Por de este eso- domingo define muchas cosas en Cambio Democrático. Por eso siempre nosotros hemos dicho que las alianzas se cierran en septiembre, no ahora. Lo que nosotros hemos estado conversando es las reservas que cada partido debe hacer para que cuando nos sentemos, posterior de las primarias de cada partido, a aterrizar ya una alianza, eso no sea un problema, un obstáculo. Claro. Que no haya las reservas para poder postular candidatos de distintos partidos que vayan a conformar esa alianza. O sea, que estamos- una alianza de oposición sería con Rómulo Rux. Esa, por supuesto, que es una posibilidad que la que nosotros sentimos que es la más complementaria y la que representa una fuerte opción de triunfo para el 2024, pero además una buena propuesta para el país, la mejor a nuestro juicio. La suma del panameñismo con Cambio Democrático, la facción de Rómulo Rux, país y otros colectivos o movimientos que se quieran sumar a esta coalición. Nosotros como panameñismo, y también hemos sido muy claros en eso, mantenemos hoy en día nuestra aspiración de presidir esa alianza. Y bueno, vamos a trabajar en los meses que quedan de aquí a septiembre, cuando se tiene que cerrar la alianza, para poder estar en posición de objetivamente demostrar que lo que más conviene es que esa alianza la presida el panameñismo. Pero también hemos dicho que cuando lleguemos a ese momento, nosotros no vamos a poner nuestras aspiraciones personales por encima del interés del país. Que nosotros entendemos que hoy en día, a diferencia de lo que pudo hacer la elección pasada, hoy hay un peligro real para el país, porque una de estas opciones representa la posibilidad de un debilitamiento terrible del sistema democrático, de la entronización de un gobierno autoritario. Me refiero al señor Ricardo Martinelli. Ya lo vivimos en su primera administración y yo no tengo la menor duda que la segunda versión de esta administración, si llegara a darse, ¿no?, sería una peor versión que la primera. Para decirlo de forma Es decir, bien clara, una alianza CD panameñismo excluye anticipadamente a Ricardo Martinelli. Totalmente.
Y yo no veo en ningún escenario en el que el panameñismo respalde a Ricardo Martinelli en su candidatura presidencial. Entonces, Yo quiero dejarlo claro. Pues, entonces, bueno, siguiendo con la especulación, supongamos, en gracia de discusión, que Yanivel Ábrego le arrebata el control de partido a Rómulo Rux y lo conduce hacia apoyar la candidatura de Ricardo Martinelli. El panameñismo ya no estaría allí. Entonces, según lo que usted está diciendo, entonces estaría dispuesto a sentarse a conversar con otras fuerzas, como por ejemplo el expresidente Martín Torrijos. Nosotros hemos estado siempre dispuestos a sentarnos a conversar. Es que, de nuevo... Y nos encontró la vuelta de todas formas de la opción de Martín Torrijos. Es que es un escenario probable. Pero es un escenario real. Es un escenario probable, y por eso, desde el primer día lo dije, nosotros estamos dispuestos a sentarnos a conversar. Pero sentarnos a conversar no es bajo el supuesto de que esa conversación es para respaldar una candidatura presidencial de Martín Torrijos, porque al fin y al cabo, yo creo que Martín Torrijos, si llegamos a acuerdos en temas de fondo como cambio constitucional, el tema de la Caja del Seguro Social, racionalización del gasto, las medidas que habrá que tomar para reactivar la economía y el tema de seguridad, que para mí son algunas de las prioridades, no las únicas, pero algunas de las prioridades principales que tendrán que enfrentar el próximo gobierno, nosotros nos podemos sentar y tratar de llegar a algunos puntos de coincidencia para lograr una gran coalición o alianza. Pero yo no la veo con él a la cabeza. No la veo con él a la cabeza. Cuando tú has estado escuchando, por ejemplo, hay mucha gente del panameñismo que no aceptaría hoy, bajo ningún concepto, respaldar a un candidato del PRD. Y Martín Torrijos no ha dejado de ser PRD, él mismo lo ha dicho. Y que su propósito es recuperar el PRD después. Entonces tú lo que estás pensando, oye, él quiere llegar a gobierno con respaldo a la oposición para después gobernar con la misma gente que está gobernando ahora mismo. ¿De qué estamos hablando? ¿Me explico? Entonces eso definitivamente, que así, por ahí, no va a ser. En esa alianza que pudiese darse con el señor Rómulo Rux, ¿ya se ha definido quién iría a la cabeza? ¿Se dé el panameñismo o todavía no están en esa etapa? En las conversaciones que hemos tenido hemos acordado dejar eso para después de las primarias de cada partido, ¿no? O sea, lo que nosotros sí hemos conversado es los temas de agenda país, 1, y 2, los temas de postulaciones, porque definitivamente una alianza no es solamente la nómina presidencial. Una alianza es también definir una estrategia para poder ganar una mayoría en asamblea y también para poder ganar alcaldías y juntas comunales. Entonces, de eso hemos conversado. Oiga, cambiando un poquito de tema, usted habrá visto la denuncia que publica hoy el diario La Prensa sobre la noticia, pues, pero es una denuncia realmente, sobre un traslado de partida o de destinación diferente que se le ha concedido al alcalde de Capira, que a la sazón es primo de Yanivel Ábrego, y consiste en que una cuarta parte del presupuesto del municipio de Capira para el año 2023, de estar destinado a comprar una finca, 400.000 balboas, ahora se le aprobó, incluyendo refrendo de la Contraloría, para donaciones. ¿Eso no causa suspicacia en la semana en que se celebra también la convención del partido al que pertenece el señor alcalde de Capira, Cambio Democrático? Mira, sí, por supuesto que genera suspicacia. Y es terrible para el proceso de descentralización que yo considero que es necesario y positivo para el país, bien ejecutado. La ley de descentralización, cuando se aprobó, estableció que los recursos de la descentralización debían ser invertidos en su gran mayoría en inversión y no destinados a gastos de funcionamiento. Decía específicamente que para los municipios urbanos debía ser 90% inversión, 10% funcionamiento, y para los municipios rurales 70% inversión, 30% funcionamiento. Lamentablemente aquí, durante la pandemia, con un propósito excepcional que podíamos entender en ese momento, se dijo que se podía utilizar el 100% para funcionamiento. Pero esa excepción se ha convertido en la regla. Entonces ahora tú estás viendo, por ejemplo, la alcaldía de Panamá aprobó hace poco $500.000 en bonos. Pero fíjate tú, la alcaldía de Panamá tiene un presupuesto de arriba de $200 millones. ¿Y qué proporción hay que la alcaldía de Capira, que tiene un presupuesto de $1,5 millones,
esté destinando casi lo mismo. Claro, pero La alcaldía de yo Panamá asumo que para- a las para- juntas comunales panameñistas también le pasan plata, ¿o no? Porque si se la dan a una junta comunal como la de Capira, que no está en manos del gobierno. Lo ideal sería que si se va a destinar... Pregunto si es así. Hasta la fecha no ha ocurrido. O sea, a las panameñistas no le dan un centavo. Pero ojalá ocurriera, porque es que debe ser, es lo justo. Es lo justo, claro. Es lo justo que si tú vas a pasar plata para una alcaldía de un partido de gobierno o aliado al gobierno, tú la pases para todas las otras alcaldías. Sí, al fin y al cabo las O sea, alcaldías son de la ciudadanía, sí, sí. no de los partidos Sí, políticos. entonces, lo mismo para las gestionan juntas en- comunales. en su municipio. Digo, que necesidades hay en todas las comunidades. Pero No por hay más eso, necesidades para- en una, para en una tratar de alcaldía, identificar- una junta PRD que en una que esté bajo un dirigente panameñista. Pero o sea, para tratar de identificar si esto es un comportamiento normal en todas las juntas comunales, por eso le preguntaba si le han dado a alguna junta comunal del panameñismo $400,000. O mira, sea, que yo sepa no. Ah, ya. ok. Que yo sepa no. No, para- Pero lo que te quiero decir y lo que he escuchado de muchos representantes nuestros es que habían estado recibiendo recursos los del PRD y no los panameñistas. Pero si van a mandar recursos a las panameñistas, ojalá. ¿Me explico? claro. Porque las necesidades las hay. Así es igual Y- para y todos, si ¿no? están mandando a los demás, que las manden también a las de todos los partidos, no solamente a las de un partido en particular. Y no por una coyuntura específica de un proceso interno. Lo que sí quiero aprovechar aquí... En la que el PRD no forma parte, Sí. porque este es un proceso interno. Lo que sí de quiero un partido de aprovechar aquí oposición. es que, si bien la elección del 19 de marzo es una elección interna del Partido Cambio Democrático, yo veo con mucha preocupación cómo hay fuerzas externas a ese partido involucrándose dentro de esa elección para tratar de cooptar la misma, incluso de comprar la conciencia de los miembros de ese partido para respaldar otra candidatura distinta a la candidatura Lo que pasa es que- surja de las entrañas de ese partido. Entonces, yo sí quiero manifestar aquí con claridad nuestro respaldo desde afuera a la candidatura que respaldan, valga la redundancia, a Rómulo Rux dentro de Cambio Democrático. No votamos ahí, ni estamos buscando votos ahí, pero sí yo reitero, si fuera el caso mío y yo estuviera viendo que hay otra gente que no es parte de mi partido, metiéndose a hacer reuniones dentro de mi partido para tratar de tomarse el partido y de meter plata dentro del partido para tomarse el partido, definitivamente que me defendería frente a eso y esperaría la solidaridad de todos aquellos que creen en la democracia, porque aquí, reitero, para mí lo que está en juego, estimados amigos, televidentes también, es la democracia del país, porque lo que el señor Martinelli busca no es ganar una elección. Él ve al país como una concesión por la que él está compitiendo. Una vez, como hizo en el 2009, explotar esa concesión para su beneficio. Él en el 2009 no actuó como alguien que se va a ganar una elección, actuó como alguien que se va a ganar una concesión. El país era de él, para hacerle los negocios a su ancha, él y sus amigos. Y ahí están las consecuencias de lo que ocurrió. Aquí hay gente hablando de que sí había una bonanza por la ampliación que venía de antes, no fue una decisión de su gobierno, y por otras circunstancias externas. Pero la cantidad de plata que se desvió a bolsillos particulares y que no fueron a resolver los problemas de educación, de salud, de infraestructura que este país necesitaba, no se cuenta en las decenas de millones de dólares. Se cuenta en los cientos y miles de millones de dólares. Y eso habría resuelto gran cantidad de los problemas que aún hoy en día tenemos. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y yo veo con mucha preocupación eso porque, reitero, y mira, y perdóname aquí, hacer esa... No, es que es parte del tema recordar esto. político de esta Mire, semana. yo tuve una Claro. conversación durante ese gobierno con Luis Eduardo Quiroz, que no me dejará mentir. No el que está buscando firma, el hermano de él. El que éramos diputados los dos en ese momento. Y habíamos respaldado la candidatura de Ricardo Martinelli como parte de una alianza. Y estábamos viendo lo que estaba ocurriendo. Y conversando con Luis Eduardo, que juntos también luchamos contra la dictadura, le decía, yo no me siento bien. Después de la lucha que hicimos en los 80, siendo unos pelados, con 20 años yo en aquel momento, habiendo estado preso, exilado, para dejarle a mis hijos poder vivir en una democracia. Yo no me siento bien con lo que está ocurriendo ahora mismo y yo no puedo ahora mismo
por conveniencia personal, por pensar que puedo quedar fuera del gobierno, porque éramos gobierno en ese momento, hacerme el de la vista gorda, mirar para otro lado, y entonces lo que fue mi lucha generacional, que se vaya a perder ahora, siendo yo no un pelado estudiante universitario, sino un diputado, con el poder y la plataforma para poder enfrentarme a esa situación. Entonces, yo voy de frente contra lo que está pasando. Y coincidimos ambos en que, aunque fuéramos de gobierno, no nos podemos quedar callados frente a lo que está pasando. Tuvimos una gran cantidad de confrontaciones con Ricardo Martinelli, siendo el presidente de la República, que terminó en parte con la ruptura de esa alianza, y cuando se rompió esa alianza, una de sus declaraciones que dio fue directamente responsabilizando a mí como el que había causado la ruptura de la alianza entre el panameñismo y el CD por mis posiciones enfrentadas a las de él. Entonces, pero lo digo con mucha responsabilidad. Lo peor que le puede pasar a este país es que ese señor vuelva al poder. Y lo que yo pueda hacer para evitar que eso sea así, lo voy a hacer. Hay quienes dicen que además, aparte de todo lo que usted ha planteado sobre cómo él ve el ejercicio del poder y cómo lo demostró en la práctica, que es que esa presidencia de la República es un casco protector, un escudo protector frente a los procesos a los que tiene que hacerle frente, no solo en Panamá, sino en otros países, ¿no? Países del primer mundo, entre otras cosas. Porque recordemos que los jefes de Estado tienen una inmunidad que les otorga el ser jefes de Estado. A los colaboradores del señor Bukele les han abierto un indictment en Estados Unidos, pero a Bukele no, porque es jefe de Estado. Entonces eso es un ejemplo de lo que dicen algunos que estaría buscando, además de lo otro. Por supuesto, y entonces el país queda rehén de esos intereses, y como le he dicho en otras ocasiones, eso de que tú vas a poner chenchen en el bolsillo, y eso es paja, porque al final, si tú estás peleado con el principal socio comercial de este país, ¿quién en su sano juicio realmente cree que el país va a estar en bonanza económica con ese señor de presidente de la República si vamos a tener problemas con el principal usuario del canal, el principal inversionista en el país? Voy a ponerte un ejemplo. En el próximo periodo de gobierno entran a regir las cláusulas del TPC que tienen que ver con la desgravación arancelaria de los productos principales de producción de Panamá. Este gobierno ha tratado de que se renegocie eso. Ya la embajadora dijo, no va a haber renegociación, pero podemos sentarnos a conversar otras cosas. ¿Realmente creen que se va a sentar a conversar en una posición favorable para Panamá con este señor si él fuera el presidente, que además es el principal importador del país? Entonces, digo, de nuevo, hay que sentarse a evaluar, y yo espero que de aquí a mayo del próximo año, cuando van a hacer las elecciones, la gente realmente evalúe lo que mejor conviene a este país y se dé cuenta, aquellos que están pensando solamente en sus intereses personales, el peligro que significaría dejarle el camino abierto si nosotros no somos capaces de armar una gran coalición y cada cual quiere ir por su lado para satisfacer su ego personal. Tenemos una pausa. Regresamos aquí en Cuarto Poder hoy con el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón. Continuamos aquí en Cuarto Poder conversando hoy con el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón. Antes de terminar, sí quisiera conocer ya a fondo de las internas del panameñismo. ¿El Partido Panameñista va a reservar posiciones como están haciendo otros partidos ahora que vienen las primarias, posiciones claves? Sí, nosotros este miércoles 15 y el jueves 16, si así es necesario, vamos a dedicarlo a ver el tema de las reservas. ¿Van a reservar el municipio nacional. capital? No es posible que nosotros hagamos primarias para el municipio capital. Para la capital es posible primaria. Es posible que, lo más posible, casi seguro. Te lo vamos a hacer pregunto porque primaria hay por ahí un rumor que dice que usted quiere ser candidato a la alcaldía. No, en absoluto. Ah, ok. Yo, el candidato que estoy respaldando para la alcaldía de Panamá es Willy Bermudo. Ah, ok. Ese es el candidato que estamos apoyando para la alcaldía de Panamá. Y nosotros, lo más seguro, reitero, es que hagamos primaria para escoger al candidato a la alcaldía de Panamá. Y es cierto que hay dos facciones ahora mismo dentro del panameñismo. El barelismo quiere tomarse también el control del partido panameñista.
¿Está activo No, el mira, panameñismo? en ningún partido tiene unanimidad. Yo no pretendo que en el panameñismo hay unanimidad. Ya pronto lo vamos a ver si va a haber otros candidatos a disputarnos la candidatura presidencial del partido. Las primarias, como dije, el 23 de julio, pero las postulaciones van a ser del 17 al 26 de abril. En mi caso me voy a postular el domingo 23 de abril como candidato presidencial. ¿No? Lo que abre el camino para una alianza futura. Cualquier otro miembro del partido, hombre o mujer que se quiera postular, pues está en su derecho de hacerlo, siempre y cuando cumpla con los requisitos para hacerlo. Oye, ¿y qué rol juega ahí en esas primarias la figura de, por ejemplo, Melitón Arrocha, que está aspirando por la libre postulación, siendo miembro del Partido Panameñista? Ninguno, porque él no está corriendo dentro del partido panameñista. Pero es panameñista, porque lo han renunciado. Bueno, formalmente lo es. En la práctica no, porque un panameñista estaría compitiendo dentro de su partido. ¿Me explico? Pero él, si ya optó por la libre postulación, no se puede postular en el panameñismo. Los estatutos no lo permiten, ¿verdad? No. No puede. No puede. No puede. Pero él es visto como de esa facción que decía Tenógenes del barelismo, ¿no? Muy allegado al Por eso preguntaba, Varela. Sí, pero no, mira, yo creo que, de nuevo, hay mucha gente haciendo cálculos personales, ¿no? Yo creo que hay algunos que se postularon por la libre postulación, pero que realmente no se están postulando para presidente. Se están postulando para vicepresidentes o vicepresidentas o para tener un puesto en un eventual gabinete, ¿no? La realidad es que yo veo muy pocos ahí que realmente estén pensando en llegar hasta el final de la carrera, ¿no? Ya veremos lo que sucederá. Están habiendo movimientos ahí. Yo debo decirte que obviamente que uno va viendo cómo se está comportando la recolección de firmas, y a nivel presidencial veo bastantes posibilidades que para junio de este año se convierta en una carrera muy cerrada por la tercera posición entre Paco Carrera y Maribel Gordón. Ahora, lo que sí es cierto y queda en resumen de esta entrevista es que usted ha dicho que las alianzas del panameñismo están abiertas para todos, con excepción de Ricardo Martinelli. No, y también dije que nosotros no vemos postulando un candidato del PRD a la cabeza. Bueno, también Martín Torrijos. Sí. También Martín Torrijos. Sí. Entonces. Listo. Digo, Terminamos. yo lo puedo ver conversando y sumándose a una gran alianza, Ok. si realmente, porque él en su discurso habló de la necesidad de una coalición, de la necesidad de trabajar en temas que yo puedo coincidir Claro. en su descripción de los temas, pero de ahí a que eso signifique que nosotros lo vamos a respaldar como candidato presidencial, hay un enorme trecho. Muy bien. Gracias. Se nos por acabó el acompañarnos. tiempo. Si usted sigue con Telemetro Radio y RPC Televisión, continúe con El Brunch. Hasta mañana. Hasta mañana.